Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Espero que todos se encuentren bien. Como siempre les muestro los primeros comentarios que nos dejaron en el video anterior. Saludos a todos. Hoy chicos y chicas, vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con el primer mortal que vistió la armadura del Fénix. Así es, hoy por fin tenemos una respuesta oficial del mismo Kurumada acerca de este tema que ha despertado mucha polémica en la comunidad de fans. Y no es de extrañar que desde hace bastante tiempo hayan defendido opiniones contrarias sobre si Ikki fue o no el primer humano en haber sido aceptado por la poderosa armadura del Fénix, ya que es un tema en el cual ambos lados tienen un sustento argumental basado en datos oficiales que podemos encontrar en las obras de Saint Seiya. Por ejemplo, los que creen que Ikki es el primer Fénix utilizan como base lo que dice el hipermito, un artículo impreso publicado en la revista Saint Seiya Cosmo Special, lanzada el 10 de agosto de 1988. El mismo estaba enfocado en el manga de Saint Seiya y trajo este documento que pretendía de alguna manera explicar la propia mitología del universo de Saint Seiya. Sin embargo, al haberse publicado durante la saga de Poseidón, mucho de su contenido quedó inconsistente con lo que Kurumada dio a conocer más adelante en la saga de Hades. Aún así, todavía hay información que no contradice al manga original, como el tema de cómo fue el origen de las armaduras, cómo fue la primera guerra santa contra Poseidón o dónde habitaban los antepasados de Mu, Kiki y Xion, por lo que esta información actualmente es usada en varios spin-off para desarrollar su historia, como ha sido recientemente en Time Odyssey, para crear el relato de la leyenda del niño Fénix. Así que por ahora sigue siendo un documento a tener en cuenta, motivo por el cual muchos fans tomaban como base el siguiente apartado del hipermito que habla sobre el hombre que vistió al Fénix por primera vez para sostener que Ikki fue el primer mortal en haber portado esta clot, ya que eso es lo que nos enseña este apartado, que Ikki fue el primer Fénix con el poder suficiente para soportar y ser aceptado por la clot de Fénix. Sin embargo, los que estaban en contra de esta información tomaban como base lo que dice el manga original en el apartado de la saga de Hades, que se ubica durante el encuentro que mantienen Xion y Doko. Aquí en un diálogo que tienen ambos, Xion le dice lo siguiente, escuchen bien: como sabes, de los 88 caballeros que participaron en la anterior guerra sagrada, solo sobrevivimos tú y yo. Bueno, como ven al escuchar eso, la parte de los fans que sostiene que Ikki no fue el primer Fénix, dice, si Xion dice que en la Guerra Santa del siglo XVIII estuvieron los 88 santos, entonces esto claramente indica que ahí estuvo presente un santo de Fénix, por lo que hubo un mortal que vistió la armadura del Fénix antes que Ikki. Por supuesto, como este diálogo de Xion es canónico, tiene un peso mayor, así que los que definen que Ikki es el primer Fénix dicen, bueno, para refutar esto con información canónica, tomemos lo que nos ha mostrado Next Dimension, donde se vio que Ikki junto con Yoga, Shiryu y Shun viajaron al pasado para ayudar a Athena a salvar a Seiya de la maldición de la espada de Hades. De modo que ver a Ikki en la Guerra Santa del siglo XVIII nos indicaría que cuando Xion se refiere a que estuvieron los 88 santos de Athena, es porque está incluyendo a Ikki como el santo de Fénix, y lo mismo sucede con Shun como santo de Andrómeda, Shiryu como el santo de Dragón y Yoga como el santo de Cisne, por lo que no habría otro mortal que vistió el clot de Fénix más solo Ikki. Bueno, como ven, de un lado y del otro, tienen sus argumentos para defender sus ideas, pero la mayoría queríamos tener una respuesta oficial del mismo Kurumada para terminar de resolver el misterio sobre si Ikki fue sí o no el primer santo de Fénix. Y Jerome Alquier, antes del estreno de Time Odyssey, en sus redes sociales nos había anticipado que en la historia paralela donde se hablaría sobre la mitología de la armadura del Fénix, daría a conocer finalmente si Ikki es sí o no el primer portador de esta armadura. Muchos estábamos esperando ansiosos por saber esta información, ya que Jerome Alquier y sus compañeros se lo iban a consultar a Masami Kurumada, con quien se mantenía un intercambio de diálogo por alguna consulta en especial sobre el proyecto. Y Jerome Alquier cumplió con lo que dijo, ya que se le preguntó a Kurumada sobre esta duda, planteando lo que dijimos sobre las posturas que existen con respecto a la información del hipermito y el diálogo de Xion, y la respuesta que obtuvo él y sus compañeros traducida al español fue la siguiente, escuchen bien: creemos que Ikki es de hecho el primer usuario de la armadura de Fénix, entonces tenemos que mantener este contexto, especialmente cuando pensamos en los lectores. Si quieren que haya habido otro antes que él, es posible, pero en este caso habrá que presentarlo de otra manera, algo así. Se dice que Ikki es el primer portador de la armadura de Fénix, pero en realidad hubo otro antes, pero un hecho particular lo borró de la historia.
es decir, exponen bien el contexto básico y luego explican por qué todos piensan que él es el primero. Por lo tanto, incluso pueden inventar mitologías en torno a la armadura, respetando este marco preciso. Bueno, la respuesta que recibió Alkie y sus compañeros es como ver a Ikki como el nuevo maestro de la nueva Athena Saori en una historia oficial, es decir, te deja impactado. En el texto hay 3 cosas a destacar que marcamos en rojo, verde y amarillo. Lo que está en rojo es lo más importante porque nos dice que Kurumada cree o piensa efectivamente que Ikki es el primer Fénix, es decir, el primer santo de Athena que logró ser aceptado y vestir la clot de Fénix. Así que si el autor nos dice eso, ya no hay más vueltas que darle, y de ahora en más hasta que Kurumada diga lo contrario, solo nos queda decir que Ikki es el primer Fénix. Así que los que son fans de Ikki y siempre pensaron que fue el único con la determinación, el cosmos y la nobleza de ser aceptado por la armadura de bronce más poderosa, estuvieron en lo correcto. Así que estén felices. Bien por Ikki. Bueno, ahora pasemos a analizar lo que dice el texto marcado en verde. Es muy importante lo que se expone, ya que Kurumada le dice a Jerome Alkie y sus compañeros que tiene de alguna manera el permiso de crear a otro santo de Fénix antes que Ikki. Pero siempre y cuando plantee bien el contexto básico y se entienda que Ikki es el primero. ¿A dónde quiere llegar el mangaka con esto? Bueno, está diciendo, si quieren pueden crear una historia donde se mencione que hubo un guerrero que pudo portar o obtener la clot de Fénix antes que Ikki, pero tienen que desarrollar que un hecho particular hizo que este guerrero fuera borrado de la historia, y por consiguiente esto hace que Ikki sea el primer Fénix. Kurumada nos da una idea de qué hecho tuvo que haber sucedido para que ese anterior Fénix sea borrado de la historia. Ahí le deja el camino libre para que Jerome Alkie y su grupo decida, en el caso de querer introducir a un anterior Fénix en su historia. Entonces, ¿qué decisión tomó Jerome Alkie y sus compañeros? Pues primero que nada siguieron fielmente estas sugerencias de Kurumada, pero no quisieron desarrollar una historia donde haya habido un guerrero que pudo portar la clot de Fénix. Por el contrario, lo que se hizo fue crear una leyenda donde se menciona que hubo un guerrero misterioso con un poderoso cosmos que estuvo cerca o trató de portar la clot, pero no lo logró porque la armadura del Fénix no lo aceptó al ver que no era digno. De esta manera, Ikki quedó como el único mortal en ser aceptado oficialmente por la armadura, siendo el único en poder llamarse un santo de Fénix. Ahora el texto que está marcado en amarillo también tiene que ver con esta leyenda que contamos sobre el guerrero misterioso y la armadura de Fénix, porque aquí se le dice a Jerome Alkie y sus compañeros que mientras mantengan estas sugerencias que les mencionamos dentro del marco preciso, también podían crear libremente mitologías alrededor de la armadura de Fénix, que era lo que precisamente querían hacer los encargados de Time Odyssey, ya que anteriormente le habían preguntado a Kurumada si tenían el permiso para realizar una historia trágica para la clot de Fénix, que en definitiva fue lo que terminaron haciendo, y esta historia trágica del pasado de la clot de Fénix tiene que ver precisamente con el guerrero misterioso, ya que este último en el pasado trató de reclamar a la fuerza la armadura de Fénix, sin importar si era digno o no, y como la armadura no quería que un guerrero sumergido en el odio sea su dueño, porque temía que una destrucción a escala mundial podría suceder, decidió que el continente Mu pagara las consecuencias junto con sus habitantes, destruyendo así gran parte de estas tierras con su poder e impidiendo que este guerrero misterioso obtenga una armadura tan poderosa, que como ustedes saben puede volver una y otra vez a la vida, incluso más fuerte que antes, aun cuando sea completamente destruida. Esta historia ya la contamos en un video anterior, y hay varios que preguntaron quién es este guerrero misterioso que tuvo el poder y la osadía de desafiar a la armadura de Fénix con la intención de pretender tomar su poder a la fuerza. La verdad no se sabe, sería interesante conocer algo más de él, pero por el momento no hay mucho que decir. Lo importante es que ahora sabemos que Ikki es el primer Fénix, y que además eso en gran parte se lo debe no solo a su destino, o a Jorge que lo entrenó, sino también a Esmeralda. Así es, Esmeralda fue muy importante, pero no solo por su sacrificio, que provocó que Ikki despertara completamente su odio, haciendo resurgir de su interior la fuerza Fénix, sino también por haber acompañado a Ikki en esos momentos de soledad, dándole consejos y curando sus heridas, ya que fueron esos momentos lo que hicieron que Ikki no se corrompiera completamente por el odio, y eso era de suma importancia, porque Jorge revela en la historia paralela que si Ikki era sumergido en el odio, podía terminar como el guerrero misterioso que fue rechazado por la clot, así que para que la historia no se repitiera, le pidió a Esmeralda que hiciera todo lo posible para que el corazón del nuevo aspirante no sea corrompido completamente por el odio. Así es, en el universo de Time Odyssey, Esmeralda conocía a Guilty antes de la llegada de Ikki,
y además había recibido la petición de que ayudara a Ikki a no corromperse por el odio, por lo que el encuentro de Esmeralda e Ikki no fue ninguna casualidad. Aún así, las intenciones de Esmeralda eran buenas, y más allá de la petición de Jorge, antes de llamarse completamente Guilty, ella en verdad quiso mucho a Ikki después de conocerlo bien, y además de eso, logró el objetivo de que Ikki mantenga nobleza en su corazón, ya que aun cuando esta última murió, en el interior de Ikki los recuerdos de Esmeralda sirvieron como un ancla para no ser arrastrado por el odio, haciendo que la Clot lo aceptara, volviéndose así el primer mortal en poseer la protección del Fénix. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que la información les haya servido y no se preocupen que estaremos dando a conocer más novedades de esta gran historia. Antes de despedirme les quiero preguntar, ¿están contentos de saber que Ikki es ahora el primer santo de Atena en haber sido digno de ser aceptado por la Clot de Fénix? ¿Qué dicen? Ya saben que si quieren y pueden dejar su opinión, que como siempre digo, es lo más importante. No olviden de visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitch para conocer más novedades de Saint Seiya. Ya saben que si el video les gustó pueden darle like y si son nuevos, suscribirse. Como siempre, eso ayuda. Nos vemos, santos y saintias de Atena, en un próximo video. Adiós.